Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo está el mundo? Les saludo acá desde este canal Los Liberados y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el mundo. Gracias por estar ahí y mi nombre es Samuel Eduardo y les invito a pasar, como siempre digo, unos momentos de reflexión y de profundizar a través del pensamiento en algunos temas que son delicados, como siempre estamos tratando. Tenemos también inmensa gratitud eh, a los últimos seis suscriptores que no sé si se encontrarán de vuelta de nuevo con este contenido, pero le queremos agradecer a cada uno de ellos por suscribirse, por apoyar la idea de una forma o de otra. Y gracias por estar ahí. Y gracias a todos por, de alguna forma, la colaboración. Eh, Recuerden que pueden hacer un comentario si ustedes quieren, dejar un comentario como han dejado. Y también recuerden que pueden darle un me gusta si les gustó y si no, dar un no me gusta o participar de alguna forma que ustedes quieran. Bueno, la cuestión es tratar un tema que ya hemos tratado, pero con otros aspectos ópticos de forma de encarar eh, esta problemática. Problemática que implica a las religiones, por un lado, y por otro lado el ser humano y su necesidad. Su necesidad muchísimas veces de saber, de entender, de buscar entender y de buscar el entendimiento. Eso en primer lugar. Por un lado, lo religioso, por otro lado, el ser humano. No es que estén separados uno por una punta y otro por la otra, porque ustedes saben bien que no es así. Muchísima gente está involucrada seriamente con diferentes religiones y que la viven. Viven una relación con su Dios, con su entidad en lo supuesto los que son practicantes. Bueno, encontramos, por ejemplo, que es lo que yo más uso, que es la Biblia, porque, o sea, de alguna forma, en la Biblia se encuentra lo que generalmente se usa a nivel de lo que es nuestro contexto en Latinoamérica y en este cono sur. Y bueno, sabemos la cantidad de muchas veces si uno va a una encuesta, podemos saber, podemos confirmar que hay una cierta cantidad que se cuenta de creyentes en diferentes religiones. Bien, la religión, en una de las cosas que ofrece a nivel de todas las religiones, te ofrecen estar en contacto directo con la divinidad. Esto se da en los evangélicos y la Biblia así lo enseña y lo adoctrina y lo deja claro que a través de la meditación, la oración
y el buscar, como le llaman en este contexto, espiritualmente, uno puede llegar a conectarse directamente con Dios. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenés la oferta de libertad que todas estas propuestas te dan. Todas estas propuestas que te dan son un ejemplo. La propuesta de libertad y la propuesta de, agarrar un ejemplo bíblico que dice que cuando tú tienes ese contacto directo con Dios, tenemos que considerar que hay una importancia absoluta con el Espíritu de Dios, que viene a poseerte y a estar contigo. Y dice el texto literal que te va a guiar y a conducir a toda verdad. Eso, hablando claro, es lo que en la atmósfera que se forma en cualquier religión, pero sobre todo las iglesias evangélicas, es la propuesta desde afuera y desde su propuesta como la han aprendido y se han mantenido estos grupos. Acá reitero, vuelvo a reiterar como en otros videos. La idea no es que estamos en contra de ninguna religión, de ninguna institución. Estamos a favor de la claridad, el conocimiento y la verdad, y por eso es que tenemos un principio que es no queremos ser dóciles con las personas, pero queremos ser directos y francos y duros de una forma o de otra con las ideas que todos estos grupos, como otros más, ¿no?, en cualquier sociedad, tratan de imponer y tratan de implantar en las personas usando su necesidad. Esto se da en los procesos de diferentes edades. Y hay que entenderlo también, cuando estoy hablando, hay que entenderlo un poco globalmente, muchas cosas en lo general, pero otras en lo particular, que hay que llevarlo siempre a este equilibrio de que cada persona es un mundo y cada personita, depende de la edad que tenga, los chicos, también es un mundo. Y muy respetable como cualquier persona mayor. Entonces desde ahí, desde cada necesidad y de acuerdo a cada edad, se les propone a la gente, a la audiencia, al necesitado que van a visitar, que quieren reclutar de alguna forma para su congregación, muchos de ellos con la idea de ser prosélitos, ¿no? De que el negocio no se les funda. Muchos de ellos. Otros no. Otros los hacen con esa intención de... Están convencidos, están totalmente cerrados a cierta forma de fanatismo, que esto es, yo estoy seguro, sin saber mucho de lo que es la problemática, estoy seguro que es una enfermedad mental, el fanatismo, por las consecuencias que deja y a dónde lleva a la gente. Bueno,
Volvemos y recapitulizamos, después de este impasse que hice en esta reflexión, recapitulizamos en dónde venía. El Espíritu Santo te iba a guiar a toda verdad. Y ese es el sello de Dios en tu vida para que tú tengas ese acceso directo para con Dios y encima con ese privilegio de tener el Espíritu de Dios en tu vida. Eso es literal. Eso que les estoy diciendo es literal. Lo hablo así a nivel general para todos los oyentes, pero en particular los que en algún momento estuvieron en alguna iglesia y despertaron buscando la verdad y buscando el conocimiento y buscando el entender las cosas, cómo se presentan y lo que son y de dónde vienen, ellos me entenderán mejor. Pero a nivel general, la propuesta es esa, literal. Te encontrás con las grandes contradicciones y que es una gran falacia y es una gran mentira cuando en lo colectivo se va contagiando una atmósfera de estudio bíblico, de meditación y oración, de mensajes que vienen y mensajes que van en el sentido de todos los retiros que se hacen y todo lo demás, para alimentar estas ideas en lo psicológico de las personas y en cada reunión, cuando tienen un motivo lo hacen. De presentar y tratar de alguna forma que quede claro que la presencia de Dios está en ese lugar, que la presencia de Dios lo gobierna todo, que la presencia de Dios, etcétera, 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 un largo, etcétera. Entonces, en esa convivencia de estas cosas, llegamos al punto de que ¿por qué decimos que es una falacia? Porque estas mismas personas muy inspiradas por el Espíritu de Dios en sus mensajes y en sus vidas, por otro lado, no dejan de ser personas y por otro lado, aunque sean ignorantes y sean necesitadas de conocimiento, no pueden llegar a tapar el sol con un dedo, con las manos, como se pretende muchas veces, con la realidad. Que la realidad es que los hombres son hombres, las personas somos personas, y tenemos nuestros defectos, nuestros errores, y con la actitud esta gente defiende a capa y espada, depende del puesto que tengan en esa congregación, la posición del testimonio que ellos dan y por otro lado esconder todo lo que en sus vidas privadas pueden llegar a estar pensando o haciendo a escondidas. Y en esto quiero ser bien claro porque ahí se da lo misterioso de cómo es que el ser humano en lo psicológico, de alguna forma, en lo mental, se autoengaña y se inventa una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad de esas personas se impone y se ve en casa, con los hijos, con la economía, con la esposa, con los vecinos, se ve lo que realmente son estas personas. Más allá, más acá, se ve y se puede denotar
de que pueden ser muy buenas personas. Pero por otro lado, hacen un gran esfuerzo para que Dios y el Espíritu de Dios se lleve todo el crédito, en el sentido de que ellos están controlados por, ellos lo viven así, están controlados por el Espíritu de Dios. Y por eso muchas veces se ven de acá, de la imagen que dan para afuera, algo tan perfecto y tan respetable, cuando en realidad los escándalos y las grandes anormalidades que han pasado en cualquier persona, como en cualquier rancho, como en cualquier sociedad, se tratan de tapar. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu de Dios que los guía y los conduce de la mano a toda verdad? ¿Por qué? Porque no existe tal cosa, sino que existe la idea. Eso es lo que yo pienso humildemente, y es el pensamiento que yo comparto desde la posición de que no les puedo decir a ustedes todo lo que he investigado y que me baso en la historia de las historias, en la investigación de algo de la literatura y en la investigación de, sobre todas las cosas, la filosofía que se han formado muchísimas culturas, y que por supuesto uno no puede estar resumiendo a cada rato y diciendo de dónde es la fuente, de dónde es esto, de dónde lo otro, porque es como que no te darían los tiempos para abreviar lo importante que es lo que quieres resaltar y decir. En estos 17 minutos que llevamos, hablamos de un poco una reseña de lo que esta gente pretende vivir, hace por vivir y está convencida que tiene que vivir. Ese estilo de vida que solamente está basado en una idea y experiencias emocionales y sentimentales que en los grupos se da, dada la sensibilidad de cada persona y de sus sentimientos, y también de lo que esté pasando, la necesidad que esté pasando como individuo en lo psicológico, más allá de sus necesidades que puede tener de alguna otra cosa. Entonces esto lo que hace es un combo en el día a día, en la relación, y uno va a sus reuniones o va a compartir lo que vaya a compartir, y el tema recurrente siempre va a ser el querer fijar, más allá de la problemática o lo que tú estés pasando, fijar la idea de que Dios te va a guiar, que Dios te va a ayudar, que Dios, si vos lo buscas, lo vas a encontrar y Él te va a sacar adelante. Muchísimas personas necesitan y precisan ayuda, pero no basadas en el engaño. En el engaño que es las propuestas, y a través de eso cómo la gente se convence y se autoconvence de tener una relación con Dios, de conversar con Dios, de persona a persona. Y si ustedes lo miran de un lado muy, pero muy alejado y frío, encontramos que esto suena a disparate. Esto suena a control absoluto de las personas.
Y ahí está el tema cuando tú te quieres ir o alejar de alguna forma del grupo. Primero te tratan con un cariño, un respeto, para que cuidarte de que no te vayas a ir. Después empiezan a mostrar las uñas en el sentido de que si te vas a estar en el mundo, vas a estar perdido. Y esto le cae, como le cae, depende de cada persona. Y por ahí, con muchas actitudes, te meten el cuco de que vas a estar en el mundo abandonado en las manos del enemigo. Que por supuesto es el diablo y es Satanás. Todo lo que te digo, todo lo que estoy expresando, está involucrado en todo lo que es la convivencia diaria de personas que psicológicamente y mentalmente están afectadas por estas religiones que en este caso son evangélicas, pero en todas las religiones, de una forma o de otra, se dan las mismas cosas, los mismos métodos y las mismas cosas a nivel técnico, si se puede expresar así de alguna forma para hablar rápido. El convencimiento y de a poquito, cómo las ideas van tomando forma a tal punto de que pasa cualquier cosa en tu vida y ellos, los que son un poquito más maduros en el sentido del estudio bíblico y todo lo demás, que tienen autoridad espiritual, como ellos le llaman, y todo lo demás, hasta tal punto te van haciendo la cabecita y convenciendo, igual que a ellos se les hizo, de que te pasa todo eso porque Dios tiene un plan. Porque está en la voluntad de Dios de que te pase. Sea el sufrimiento, sea la decadencia, sea lo que sea. Te ofrecen con todos estos mensajes evangélicos en cuanto a el mensaje en sí, soluciones a practicar. Y por supuesto que esto es como estar en la escuela. Si tú no sabes nada, de a poquito vas aprendiendo y vas sabiendo cómo se maneja. Y vas adoptando costumbres y posiciones y hábitos en esas congregaciones, en esos lugares. Entonces, en la práctica, tú te vas encontrando con la realidad de que te ofrecieron y te dan libertad. Te ofrecieron y te dan libertad al precio de tu esclavitud. Una gran contradicción, una gran falacia, porque este tema es el tema continuo de que Dios te hizo libre. Pero te hizo libre para que seas su esclavo. Y eso lo dice, o se lo dieron a decir a Jesucristo, cuando Jesucristo está enseñando y se lo toma literal para cada persona esto, porque lamentablemente es una cosa que no se puede creer. Hablando de que no se puede creer cómo involucran cosas que están en el texto con lo práctico del día y la cotidianidad de cada individuo y se lo aplican y como que fuera para ellos. Jesucristo decía que yo, o se lo dieron a decir, que ustedes no me eligieron a mí. Le dijo eso en un contexto a los discípulos. Bueno, todo eso lo aplica para vos, para mí, para el que sea. Hoy día cuando predican. ¿Está? El contexto no importa.
muchísimas veces pasa eso, pero con diferentes otros pasajes de lo que es el texto, que se basan y son su autoridad. Esto literal, la palabra de Dios es su autoridad. Eso es lo que dicen ellos en su constitución, digamos de alguna forma, hablando rápidamente. En sus principios. Entonces, volvamos a lo que decía Jesucristo en el texto. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En otro texto dice, que le dan a decir a él, que lo dijo él, si digo todo esto siempre porque si es que existió y no es un constructo como se sospecha que es, como tantos otros en la historia. La cuestión es que en otra parte le dan a decir a este Jesucristo que dijo, ustedes, de alguna forma lo parafraseo, ustedes si quieren ser libres, van a ser libres, pero tienen que seguirme. Y ese seguirme implica muchísimas cosas, como por ejemplo, que no me acuerdo bien las frases, cómo las usaron en el texto, van a ser esclavos, pero van a ser esclavos míos. Eso leyéndolo entre líneas. El texto no dice eso, por supuesto. Yo lo que hablo es del resultado que dice el texto. Cuando, si mal no recuerdo, Jesucristo está predicando allí, o le dan a predicar allí, cuando habla de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Está? Y predica también que el hombre es esclavo de el pecado y en otro contexto que es esclavo en su vida es esclavo de lo que hace, esclavo de lo que practica. Entonces te ofrecen por un lado esa libertad, de la liberación de esa esclavitud, pero te meten en otra sin que te des cuenta, que eso es lo que pasa psicológicamente con las personas. Lo digo así para el que quiera y busque entender, se va a encontrar con esa realidad y con otras más. Lo importante es estar despierto, investigando e interesándote por lo que tú crees. ¿A dónde me va a llevar? Te va a llevar a la historia, te va a llevar a la literatura, te va a llevar a las leyendas, te va a llevar a dónde nacieron todas estas cosas. Y ahí, yendo a los orígenes, de minuciosamente o no, en lo general, ahí, en el caso personal mío, comprendí muchas cosas. Si bien sabemos que en la historia hay diferentes versiones, sabemos que la historia no se tiene que pretender mirar así nomás, porque sabemos bien que es muy profundo lo que son 200 años, a pesar de que en años vividos y en años pasados no son mucho. Pero dense en cuenta ustedes que hace 30 años atrás, quizás un poquito más, porque se me van los años, se me va el tiempo y yo pierdo la noción. Sí, capaz que más de 30 años, por supuesto. La computadora y la internet y todo esto que vivimos hoy en día con la tecnología y esta comunicación y ni lo imaginábamos, ni se nos pasaba por la cabeza. Entonces todo esto ayuda
en esas investigaciones personales que cada uno quiera hacer, a comprender de dónde viene todo este rollo de las religiones, y que de continuo en la historia acompañaron a los hombres de una forma o de otra, y los hombres se dejaron acompañar. Bueno, esto se da de esta forma en la vivencia de lo que yo estaba relatando. Se toman los textos, se predica, se habla, se te dice. Por ejemplo, tomando el texto de que lo que supuestamente lo dijo Jesús, el reino de Dios es semejante, y dice muchas cosas, o le hacen decir muchas cosas, de lo que es el reino de Dios es semejante. Pero es espiritual, no se ve. Eso es lo que te enseña. No puedes saber nunca bien lo que es, sino lo que te dicen que es. Y eso te tiene que ser suficiente. Libre interpretación no hay. Tú no puedes interpretar libremente lo que puedas interpretar. No. Tiene que ser controlado. Y lo van haciendo de a poco. Bueno, la cuestión es que tomando ese texto, como les iba a decir, como ejemplo, por poner otro ejemplo más de lo que es en la convivencia, todo este mover de las personas que se involucran en las religiones, conviven el idilio, la fantasía, el delirio, porque en muchas cosas es delirio, pero delirio colectivo, delirio mental. Se los digo porque después, que no me vaya a olvidar. Ahora, el texto dice, el reino de Dios es semejante a, un ejemplo, una red que es echada en el mar. Dice en la enseñanza que esa red que es echada en el mar se recoge, en su momento se recoge, y salen todo tipo de peces. Entonces los mejores peces son los que se quedan, y después los otros son los que se desechan. Lo parafraseo para ir a lo que se enseña rápidamente. Dice que el reino de Dios es semejante a esto porque en su momento Dios enviará a sus ángeles cuando llegue el momento. Y fíjense en qué manera de meter miedo y de meter pánico de una forma sutil. Porque esto lo agarran y lo insisten en las predicaciones. Para meter ese miedo en la colectividad. Y que todos se enteren, y que todos sepan, y que todos respeten, y tengan temor, como le llaman ellos, temor a Dios. Miedo. Respeto, pero miedo también. Dice que enviará a sus ángeles cuando sea el momento, y a los que son de buen aspecto, estos peces que son los que son que van a producir y que están produciendo de alguna forma vida, que están siendo de alimento, que están siendo de buena calidad. En el caso, hago el ejemplo con la retórica del texto y el mensajito que hay ahí. Y estas personas son personas que Dios las va a tener a su lado en su momento y van a estar con Dios.
Y los otros, que son el desecho, van a sufrir, y ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes, como dice el texto, van a sufrir la agonía, el infierno y todo lo que ustedes pueden pensar que pasa cuando se habla de lo que es esta figura. El temor que se imparte en las personas. Claro, lo que pasa es que yo estuve ahí adentro. Hice todo, muchísimas cosas que no puedo saber todo, pero muchísimas cosas que son suficientes como para hablar como hablo. Más allá del estudio y de profundizar en lo que me interesa de todo esto. Entonces fíjense en ustedes que con ese texto se imparte el que siempre tú te tengas que definir. Si estás con el Señor, estás con Dios, tienes que aceptar a través de la fe, ese invento, que es creer, pero creer en algo que es increíble. Y aceptarlo, porque esa es la condición central de la fe. Aceptar todo lo que se te diga, punto por punto, porque es la palabra de Dios, porque es la autoridad de Dios, porque es su voluntad la que estamos siguiendo todos por el mismo camino estrecho, como le llaman ellos, que fue el que Jesucristo ofreció, el camino estrecho. Gente, espero que ustedes puedan entenderme un poco y no les sea muy aburrido todo esto. Pero estoy siempre tratando de ir a lo que estas personas como yo y muchas más viven y han vivido. Encerrados mentalmente en en estas formas de pensar y vivir dentro de la religión. Y en este contexto les digo, si ustedes supieran lo que cantan, cómo repiten las canciones, cómo repiten y cómo repiten para fijar esas ideas, parece un laboratorio humano en serio. Parece un laboratorio humano en serio. Bueno, pero las personas no se dan cuenta de esto. No lo ven así. Porque no lo buscan y no les interesa porque capaz que hasta ni tiempo tienen. Porque lo que quieren es estar bien con su familia y bien en paz. Como casi todas las personas, ¿verdad? Tampoco se animan. Porque si te vas asomando a diferentes realidades, de por tu cuenta, estar profundizando y estudiando, ya algún ministro o pastor o encargado de turno que esté, ya te va a caer encima y te va a decir, no, pero no es conveniente, porque se te van a enredar muchas cosas, va a ser de confusión y para confusión tuya, no podés estar estudiando a Nietzsche. ¿Cómo te vas a poner a estudiar a Kant? ¿Cómo vas a profundizar en lo que pensaba Spinoza? O la visión que tenía de alguna forma el pensamiento y de dónde viene el pensamiento que es de Kafka. No podés estar estudiando y hablando, profundizando de eso. No podés, porque va a ser para confusión, te dice. Y te vas a entreverar y te vas a enredar mucho. Mejor llévala por acá y te van aconsejando. Estudiate esto, estudiaste esto otro. Bueno, en todas las religiones pasa igual.
porque se están adueñando de ti. Se están adueñando sigilosamente, llevando a Dios como escudo, o el que sea, en este caso es Dios, para que el fin es ese, hacerte esclavo. Claro que esto las personas no lo quieren reconocer y se encuentran con diferentes luchas y batallas en el sentido personal, desafíos, que no los aceptan. Prefieren seguir con su creencia, que es más fácil y que otro esté guiándolos y no les interesa. Cuando no te interesa algo, fuiste. De tanta importancia, ¿no? Como es el estar compartiendo esta clase de vida. Que hay muchos principios, muchos valores que en los libros, como en la Biblia, también hay. Claro que hay. Para practicar. Cuando se practican es cuando toman vida. Y es cuando te dan soluciones. Pero siempre fue así. Desde que nos enseñaron cuando éramos chicos que el fuego quema, siempre fue así. Por poner un ejemplo bien simple. O que la electricidad te puede matar. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido una patadita de la electricidad y ay, ¿esto qué es? Nos lleva a la realidad enseguida. Una patada de algún cable o algún electrodoméstico que hayamos tocado sin querer algo eléctrico allí y nos haya dado el impulso de la electricidad. Gente, esto es sencillo, práctico. Pasa lo mismo con las enseñanzas. Y esas enseñanzas te sirven para conservarte tú, a ti mismo, ayudar a tu familia, ayudar a tu contexto, en tu trabajo, donde tú te desenvuelvas. Pero hay que practicar. Y ellos lo que te llevan es a practicar lo que ellos tienen entendido que es una vida con Dios. Esto se podría titular Atrapados por la religión. Capaz que lo titulo así todavía, el video. Atrapados por la religión. Gente, es delicado porque en lo cognitivo, en lo mental, muchas personas quedan afectadas para toda la vida, aunque después no vayan más a esa iglesia o a esa congregación. Y de diferentes formas. Sea la religión que sea, en este caso son los evangélicos religiosos. ¿Qué pasa? El estilo de vida que ellos te proponen con lo que predican no es el estilo de vida que realmente llegan a practicar. Porque la realidad se impone y no pueden. Cuando te van a hablar del amor, te hablan del amor, pero donde la compliques mucho y la marees mucho en el sentido de ser medio problemático, te van a empezar a dejar de lado, como en cualquier familia. Sí, porque sos muy intenso, dicen ahora, sos muy complejo. ¿Y a dónde quedó el amor? Ese amor que dicen ellos y tienen textos para todos lados con el amor, por decir algo, tienen textos para todo. Y se agarran de esos textos como si fueran herramientas. Por ejemplo, gente, la idea de este video no es decepcionar a nadie, pero sabemos que lo logramos y hacemos cuando se nos entiende. Entonces, claro, pero esa decepción a mí me pasó. Y el despertar muchas veces surge por ahí, por lo personal. No por experiencias emocionales, no por experiencias sentimentales,
no por afectos, en el sentido del afecto que un amigo o un hermano o una familia te puede dar, que eso muchas veces te compromete a estar atado a esos lazos, que no está mal mientras que no se formen de una forma o de otra tus dueños. Y muchas veces se usa todo esto. Quería decir algo respecto de un texto que tienen tan claro estos atrapados en la religión, que dicen y repiten como loros, y ya voy a ir a lo de las alabanzas y a los himnos que hacen y que repiten tanto. Repiten como loros muchas cosas que son como para ir fijando, ir fijando, ir fijando en las personas, los niños, los adolescentes. Un supuesto apóstol Pablo que no se sabe si existió o no existió, supuestamente parece que existió, pero hay dudas, como todo en la historia, quedan dudas si realmente no fue un poco también inventado lo que él predicó, lo que él dejó. Y muchas cartas que se la dan a él y que parece que no las escribió él y todo así. Y todo así. Porque este mundo es así. Este mundillo de lo que es la historia y... El mundillo no en una forma despectiva, sino esta área de estudios, de muchas veces profundizar la historia de diferentes personajes históricos. Es así. Bueno, pero más allá de eso, dice que este hombre dijo y predicó y dejó textualmente en una de sus cartas: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estaba predicando y de misionero y llevando el mensaje de lo que fue las experiencias que él vivía y ese impulso de llevar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, que ustedes ya saben el, cómo es el verso. Entonces, todos agarran este texto, todos agarran este texto para hacer tipo catarsis. Lo que hacen los hindúes con otras cosas allí en la India y otras diferentes religiones en la India, estas personas agarran y hacen catarsis con ese pasaje como con otros más. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se lo repiten, se los dicen unos a otros. Hermano, si Dios es contigo, ¿quién va a salir en contra de ti? ¿No? Suena lindo, suena lindo. Porque uno se siente que no está solo. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Que no te sientas solo. Que siempre Dios estará contigo. Porque muchos seres humanos que se dijeron tus hermanos, va a llegar un momento que no van a estar. Porque realmente vas a experimentar de que vas a estar solo. Y solo tenés que tomar las decisiones y solo tenés que solucionar sin mucho apoyo. Ni de Dios ni de nadie. Porque Dios es un invento. Así como suena de crudo, yo me he dado cuenta de esto, lo he experimentado y lo puedo decir con un poquito de autoridad, no solamente por las experiencias que he tenido, sino también por investigar, profundizar en sectas, religiones y la filosofía, con todo lo que esto implica. Pero ir meticulosamente por algunos temas que te interesan, como por ejemplo la vida de Alejandro Magno. ¿Quién fue este muchachito que con 18 o 19 años ya estaba en las primeras guerras? Y que fue un ilustrado, fue un privilegiado, fue un conquistador de los más grandes que han sabido tener la historia. En fin, pero uno, ¿qué pasa? Tiene que despertar el interés.
en lo personal. Que pasa por ahí también, como me pasó a mí, pasa por todos nosotros los semejantes. Si no te interesa, y hay mucha gente que no les interesa, porque no les llama la atención o lo que fuera, pero el interés hay que despertarlo. El conocimiento, más allá del ejemplo, es como esta luz que me está alumbrando ahora. Esta luz llega hasta ciertos límites de lo que es esta habitación, pero más allá no sale. Y si fuera de noche sale un poquito por la ventana o por la puerta si está abierta, sale esa luz hasta cierto límite, como los focos de la calle. Bueno, ese es el conocimiento, por poner un ejemplo. Siempre el conocimiento tiene sus límites, pero qué bueno es saber hasta dónde alumbra, hasta dónde se ve. Mirá lo que se ve. Mirá aquello que parecía que era un animal en el campo, resulta que era un árbol. Ah, vamos a ir, antes de que se nos vaya el tiempo, a lo que son las repeticiones de las canciones y los signos. En los signos, ustedes en las canciones también, ustedes ven cómo hacen catarsis continuamente, invocando y llevando una disciplina de devoción y de invocar. Invocar lo que ellos creen. Y afirmar y reafirmar. Entonces se da esto de que, por ejemplo, hay un himno que dice, por poner un ejemplo, hay un himno que dice: firmes y adelantes huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña tremolando está. Después, en ese mismo himno, hay diferentes estrofas, y los himnos, digamos que son los, en estas iglesias evangélicas, son los privilegiados, digamos que son las canciones de más, de alguna forma, honor. Después están las otras canciones que son más de baja categoría, si se puede decir, a nivel, digo, de la estructura. Tenés signos como ese que te decía, y otros más, que te hablan y te fijan de la Navidad, que te hablan y te fijan de la semana de la pasión y muerte, de resurrección de Jesucristo, que te hablan del nacimiento de Jesús y todo lo que te puedas imaginar a nivel de los religiosos. Pero todo lo están reafirmando muchas veces con esos signos. Te hablan de la vanidad, de lo que es la vida, a nivel de lo que es la vida del hombre. Cosa que yo no veo que sea tan así, a pesar de que somos pasajeros. Pero mientras que tenemos la existencia, me parece que tuvo valor y tuvo su oro, su brillo, cada persona y cada individuo. Y siempre es parte de la vida pensar seriamente, ¿no? Es parte de la vida que todo esto es vanidad, todo esto se convierte en nada. Entonces, gente, cuando repiten y repiten, como loro, muchas canciones que lo llevan con la melodía, lo llevan a tener un cierto trance, que ellos no lo reconocen que es así, pero lo que se vive, viéndolo de adentro y viéndolo de afuera, es así. Entran como en un trance o en una atmósfera la cual están adorando a ese Dios, que está presente allí en ese lugar, ¿no? Y repiten, mensajes, fijan mensajes como tal otro, tal otro, tal otro, también para sacar a la gente de su realidad, que eso es lo que logran, fijar cosas
fijar cosas que les interesa, por supuesto, a lo que es la religión, esto de una forma automática se da, y después desinteresarte y que te despreocupes de otras. Y ahí el Espíritu de Dios se manifiesta con los sentimientos y las emociones de las personas. Y por ejemplo, en muchas canciones se dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Sin embargo, les está faltando trabajo. Sin embargo, les está faltando un empleo, un oficio, les está faltando lo que fuera, que muchas veces como en cualquier casa o en cualquier persona, algo te falta, nada te faltará, y se toman de esos textos y hacen las canciones que hacen, siempre con esas ideas de que te quedes atrapados, de que te quedes atrapado, de que te quedes atrapado. Y es una ayuda, eso es una ayuda, es una atmósfera que se forma allí. También de descomprensión, de descompresión. ¿Cómo es cuando uno descomprime? Descomprensión, creo que, si no me sale bien la palabra. Pero es descomprimir un poco, bajar el cable a la tierra y hacer un poco, como siempre digo yo, me acuerdo de la palabra catarsis. Es una forma. Y ahí empiezan los sentimientos, las emociones a manipular, de alguna forma a dejarse llevar y manipularse también, dejarse manipular y dejarse guiar por el que esté de turno allí o por los mismos sentimientos, las mismas emociones que se empieza a crear en esa atmósfera. Repiten y repiten las canciones y aleluya, 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 y gloria a Dios, y gloria al Altísimo, y al Cordero de Dios, y todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo de una forma en la cual, en la repetición, muchas veces, a pesar de que lo aburrido que me resultó esto, sobre todo en los últimos tiempos que estaba en las congregaciones o en la congregación, que estaba de misionero, estaba apoyando, me resultaban muy aburridas a nivel musical. Después me encontré por qué me resultaban aburridas. Claro, cuando uno comprende las cosas, es como esa luz. Y es así el conocimiento. Ahora, en esos signos, muchísimas veces, y en esas canciones, están tomando y cobrando vida las ideas, para que sean tuyas también. Entonces, eso es lo delicado. Porque todo te va afectando. Y si sos un poco débil de una forma o de otra, si sos un poco emocional y sentimentalmente débil, te va afectando más. En lo cognitivo, en lo colectivo, en lo familiar. Gente, es delicado. Pero así de delicado, yo quería estar compartiendo este video para seguir aclarando, llevando algo de conocimiento, algo de luz en cuanto a lo práctico de todo esto. Y lo necesario que es poder tener otra versión, una versión. Pero recuerden esto,
la liberación de uno estar realmente liberado es el conocimiento. Y el conocimiento es personal, lo tiene que buscar cada uno y cada uno tiene que coincidir con algún otro para poder llegar a saber y al conocimiento de lo que busco. Pero es personal la búsqueda. Es personal, que es lo que yo he comprobado. Si no te interesa, no te interesa. Pero si te interesa, ahí está el tema. Saber por qué son las cosas y cómo son las cosas. Es importante. Y es importante, muy importante, estar despiertos y estar separando y sabiendo separar lo que realmente son muchas cosas en este aspecto de las religiones. Y muchas personas están convencidas y viviendo de que viven con Dios. Pero vos vas a la casa y es un desastre hasta cómo viven. Pero no solamente eso, en el aspecto de lo que, sino en cómo se comportan. No solamente eso, sino en que resulta que, no sé, que surgen cada cosa de las personas que no nos deberían sorprender, porque somos somos personas que, llegado el momento, las realidades se imponen, y algunas necesidades también, fisiológicas y de lo que fuera, y lo que es el sexo, lo que es la sensualidad, todo esto que es parte de la realidad, en esas personas muchas veces se pone de manifiesto de una forma que los tales ministros, los tales pastores y los tales, por lo del dinero también, se venden al mejor postor o a la mejor, y se van con la mejor mujer que encuentren en la Grey, en la viña. Se olvidan de hijos, de hijas, se olvidan de familias, se olvidan de... Y siguen, lo más lindo que siguen predicando, después abren otra congregación y siguen. Ejemplos hay de sobra como para decir que todo esto es un montaje, como muchas, cuando uno tiene conocimiento lo puede ver así. Con un montaje de cualquier mago, de cualquier espectáculo de magia. Viste que cuando sabes cómo son los trucos ya no te causa gracia, porque tenés el conocimiento de lo que es ese mundo, de lo que es esa forma de actuar o de hacer lo que se está haciendo. ¿Y te puede seguir llamando la atención? Sí, te puede seguir llamando la atención porque vos descubrís de que, estamos solos. Estamos solos. Gente, los dejo con esta meditación, con estos pensamientos intensos, sí, pensamientos intensos, y que puedan ser de ayuda, y nos vemos en la próxima. Un gustazo. Chao, chao. Gracias por estar ahí.